Vamos, Bubu, vamos. Un avance gigantesco, lo calificaron en la época. Y Miguel Indurain se le encontraron referentes femeninos de aquel 1990. Lehendakari jauna, alkate jauna, Bizkaia. Arratsaldeon, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a Maite, a Jon, a Yason. Empresas que en los años 90 muchos titulares, como decíamos antes, hacían referencia a la calidad, quienes nos han ayudado a comprenderlas, contextualizarlas, protagonicen también de colaboración público-privada. Empresas referentes que nos van a ayudar a desentrañar las claves de estos 25 años, por lo menos. Andrés Adizcorreta, presidente de CAF, una empresa que ha pasado de fabricar... Ha sido la transformación de la economía vasca. Son parámetros conocidos, son características conocidas, pero no por menos conocidas las tenemos que continuar aplicando. Y son las claves de la inversión suficiente, la tecnología, la internacionalización y el estar siempre a la vanguardia de la competitividad en este país, el hacer el seguimiento suficiente como para poder acompañar a empresas tractoras y a empresas internacionales y, desde luego, no olvidarnos que tenemos que ser los mejores. Somos un país pequeño, pero tenemos que aspirar a ser los mejores para poder continuar creciendo. Y eso en clave de algo que estabas comentando, colaboración público-privada. Y si algo nos ha guiado probablemente a todas las empresas aquí representadas y a muchas que están en la sala son precisamente esas características. Parecen simples, parecen sencillas, pero hay que aplicarlas todos los días y no olvidarnos de ellas. A nivel macro, Sailburu Azpiazu, ¿estarías también de acuerdo en que estas podrían ser las claves o ha influido algo más también en la evolución de la economía vasca? Vamos a ver, a nivel macro hemos sufrido una crisis, como ya se ha dicho aquí, una crisis profunda. Una crisis profunda de la que estamos afortunadamente saliendo desde hace más o menos 4 años, creciendo en torno al 3%, pero una crisis que a su vez nos ha dejado unas heridas enormes, ¿no? Unas heridas en términos de desigualdad, en términos de desempleo, en términos de precariedad. Y para salir de esta situación también es necesaria la colaboración público-privada de una forma muy intensa. Pero yo diría no solo público-privada, hace falta una colaboración público-privada, sí, privada-privada también y público-público también. Es decir, la colaboración yo creo que tiene que ser la palabra clave que tenemos que utilizar, pero creérnosla de verdad para que efectivamente instrumentemos las actuaciones tanto en el mundo de la empresa como en la política para salir de esta situación. Yo creo que es mejor salir todos, salir con menos desigualdad, porque eso nos va a dar una sociedad y una economía más potentes con un futuro más prometedor. Salir con desigualdades posiblemente se pueda salir, pero no es salir de verdad. No es afrontar los problemas que hoy en día tenemos y seguramente en una crisis posterior nos pillará mucho más débiles y estaremos en una situación mucho peor. Por lo tanto, colaboración a todos los niveles, pero de verdad. Si nos alejamos un poco más, Juan Pedro, ¿cómo se ve Euskadi, sus empresas, sus economías, desde una empresa que colabora con otras vascas, pero un poco desde fuera? ¿Cómo nos veis desde fuera? Bueno, desde fuera. Que ha colaborado desde hace mucho tiempo con numerosas empresas vascas, pero con unos invitados que casi no necesitan presentación, como Juan Pedro Moreno, Grandísimas empresas, ¿no? A veces Andrés pone unas diapositivas que no... hablamos demasiado de pymes cuando son grandes empresas, pero quiero hacer una puntualización. Efectivamente, las pymes es lo que más hay y, evidentemente, a las pymes habrá que llevar todos los sistemas de digitalización y todo aquello que haga que, efectivamente, suba su nivel tecnológico, en definitiva, su productividad. Pero, de hecho, hoy, en las pymes la productividad es más baja que en las medianas empresas y, a su vez, en las medianas es más baja que en las grandes. Digo productividad como entendido como producto entre empleo, ¿vale? Con lo cual, seguramente, si las pymes están en estas cadenas de valor,
posiblemente sea posible que se aprovechen de este aumento de la productividad o del nivel de productividad de las grandes. Yo creo que las grandes son enormemente necesarias para hacer esta función de empuje. Las pequeñas solas, salvo que sean negocios locales que no tienen vinculación con la industria, bueno, pues efectivamente tendrán su dinámica aparte, ¿no? Pero todas las demás yo creo que tienen que estar en eso. Yo creo que sois conscientes y lo habéis comentado. Yo creo que el papel es importante de las grandes empresas para poner en valor también las pequeñas, ¿no? Y en relación al tema de la productividad, es un tema también que quiero, yo con tanta empresa tengo que hablar un poco de macro y no sé cómo hacerlo, entonces ya aprovecho. No, una ventaja que tiene el crecimiento económico hoy en Euskadi en relación a la economía española en general es que el crecimiento es un crecimiento más productivo. Y eso es bueno. Y tiene que ser así. Y tiene que ser así durante mucho tiempo, porque ese crecimiento productivo es lo que va a permitir a las empresas, primero, hacer planes de inversión más de futuro, es decir, asentar más el crecimiento económico en el futuro, que eso es importante. Eso va a permitir también tener un margen para las empresas para que puedan subir los salarios de una manera no inflacionaria, que es algo que creo que es importante también para que efectivamente la economía siga creciendo. Yo creo que ahí tiene que haber una contribución de todos para que la economía siga en esta marcha, ¿no? Yo creo que ahí las grandes empresas aquí presentes tenéis un papel enormemente importante, ¿no? A mí me suele preocupar el tema de la productividad y creo que el dato en este momento de productividad, que está creciendo en torno al 1% los últimos años, es un dato enormemente positivo que tenemos que intentar entre todos, es verdad, con la digitalización, con todo tipo de inversiones, con todo tipo de innovación, seguir manteniendo este diferencial que nos va a permitir, pues dar ese salto de calidad en el propio crecimiento económico para que las pymes se enganchen, para que el conjunto de los ciudadanos podamos, entre comillas, vivir mejor, que es de lo que se trata también, ¿no? Te quería preguntar un poco por dónde queda la persona en este cambio de paradigma. Yo sinceramente pienso que la persona, se ha dicho aquí, yo creo que la persona es la clave. Yo me acuerdo que en su día el señor Arertúa decía el señor trabajador. Seguramente el concepto ha cambiado, pero el señor trabajador tiene que estar presente. Yo creo que los trabajadores, las empresas, la colaboración interinstitucional, público-privada, yo creo que es absolutamente necesario. Yo creo que el trabajador no ha de entenderse o no ha de verse por parte de las empresas, que seguramente no será, ¿verdad? No tiene que verse como un elemento exclusivamente productivo, ¿no? Es decir, me produce, sino que alguien que forma parte de las empresas, que es muy importante en la empresa y que desde luego el futuro de la empresa depende de todos. Depende del inversor, sí, depende de los directivos, pero también depende en gran parte de los trabajadores, que yo creo que cada vez tienen que tener una mayor presencia, una mayor colaboración. Yo creo que actuar en las empresas, y sé, porque le he oído a Andrés hablar de esto, por ejemplo, que la transparencia, la información, ¿no? Para que todo el mundo seamos conscientes de cuál es el proyecto político, el proyecto empresarial, también político, de política de empresa, ¿no? El proyecto empresarial en el que está el trabajador o la persona que está en esa empresa, yo creo que tiene que sentirse parte de ese proyecto, útil en ese proyecto, y desde luego, efectivamente, tiene que haber, a partir de ahí, todo tipo de cuestiones que tenga que ver con los trabajadores, ¿no? Yo creo que la persona tiene que ser central. La persona es la preocupación de la política económica del Gobierno. Lo ha sido, yo diría que desde siempre. Yo el Gobierno lo conozco desde el primer Gobierno, desde el año 81, y siempre ha habido una preocupación por las personas y una preocupación enorme por las empresas y por la industria. Yo creo que esta ha sido una apuesta del conjunto de instituciones de todos los gobiernos. Yo creo que una apuesta acertada, porque eso es lo que en este momento nos da también un diferencial, insisto, diferencial de crecimiento, diferencial económico que puede garantizarnos mejor el futuro. Pero, desde luego, sin las personas no hay nada que hacer, sin los trabajadores o sin, digamos, las personas que están en las empresas. Cooperación, personas, nuevos modelos de negocio, transformación digital, tecnológica, estar bien situados en las cadenas de valor. ¿Estamos ante los retos de la economía vasca en estos próximos 25 años? Pues sí, probablemente, probablemente sí. Y aparecerá alguno seguro, aparecerá alguno más seguro. Pero yo creo que en estos momentos las claves son las que se han citado aquí, ¿no? Y aprovechando además, como decía mi compañero Pedro, yo creo que las empresas que estáis aquí sois todas empresas grandes y precisamente tenéis que ayudar a traccionar del resto del tejido productivo.
lo que vosotros hagáis va a ser clave para que sigan creciendo las pequeñas y vuestro nivel tecnológico va a hacer que el suyo también sea importante. La parte financiera que cada vez más estáis descargando hacia más, porque el mundo está cambiando, lo estáis descargando hacia las pequeñas, también va a ser clave. Y ahí esas cadenas de valor de las que todos habéis hablado, pues van a ser un elemento que nos va a permitir ganar dimensión, ya que nos cuesta como país. Desde luego en Euskadi vemos que esa colaboración, ya no voy a hablar de fusiones porque ya es algo que creo que es una palabra prácticamente vetada, pero colaboraciones va a ser importantísimo, el tema de las cadenas de valor, el trabajarlo a través de unos clústeres cada vez más especializados y que vuestra labor sigue siendo crucial y cada vez más para precisamente eso, para entender el mundo en el que estamos en estos momentos, que es diferente y que dentro de 25 años no me quiero imaginar dónde estará. Pero en estos momentos y de cara a un futuro muy próximo, desde luego, esas son las grandes claves en las que vamos a tenernos que mover. Yo querría añadir un reto con la intención de ser un poco provocador. Herri agintariok, estrategia enpresarialen arduradunok, jaun Andreok, arratsaldeon, eta eskerrik asko estrategia enpresariali zuen gonbidapenagatik eta eskerrak ere mahai inguruan parte hartu duzuen guztioi. Benetan lagungarria eta probetxugarria nire gogoetetarako. Zorionak estrategia enpresariali urte hauetan egindako ekarpenagatik eta ekarpenak egiten jarraitzeko erakusten duzuen gogoarengatik. Ekitaldi honek zuek hasi bezain pronto hala azpimarratu egin duzue eta islari guztiok ere horrela bereiztu duzue, ekitaldi honek esan nahi berezia du niretzat. Proiektu honek pertsona bat bai, baina utziko didazue estrategia enpresarialekoek aipatzen beste bigarren pertsona bat ere, zuen bide lagun izentzelako ere nolabait. Bi pertsona dakarzkit gogora. Eta gaurkoan, Ricardok zuk hasieran esan bezala, Ricardoren familiari nire doluminak helaraziz. Pertsona bi, bat Juan Carlos Urrutxurtu, eta bestea nola ez Jose Ignacio Arrieta. Biak ala biak definitzen dituen hitz bat bilatu nahi izan dut. Eta hitz hori hemen aurrean idatzita dagoena da eta nik azpimarratuta daukadana da, bat emankortasuna eta bestea baikortasuna. Ekonomiaren ikuspegi baikorra, enpresaren ikuspegi baikorra, etorkizunaren ikuspegi baikorra. Horrelako adierazpideak aurkitu ditut beti proiektu honetan, estrategia enpresarialaren proiektuan parte hartu duzuen pertsonen ahotan. Nadie entre ustedes pensará que, estoy seguro, tenga algo que aportar. Estoy seguro. En todo caso, y precisamente por ello, porque estoy seguro de que nadie pensará que tenga nada que aportar o algo que aportar, precisamente por ello agradezco su atención. En el ánimo de intentar ser lo más breve posible y repetirme lo mínimo posible. Este acto, en cualquier caso, tiene para mí sí un significado especial por el recuerdo a dos personas, he mencionado antes, a Juan Carlos Urrutxurtu y José Ignacio Arrieta. Juan Carlos, compañero también de viaje en muchas iniciativas, y José Ignacio, con quien, como ha dicho Roberto en su presentación, fue quizás el último encuentro que mantuvimos, el último acto en el que públicamente él tuvo presencia. Y en ese sentido, para mí es, por lo tanto, un acto el de hoy especial. He pensado en una palabra que les defina y además simbolice lo que este proyecto representa. Y esta palabra es lo que además reza el eslogan de este 25º aniversario. Esa palabra es positivo. La economía en positivo, la empresa en positivo, el futuro en positivo. Son expresiones que han calado hondo y que siempre he escuchado a todas las personas que formáis parte del proyecto Estrategia Empresarial. Fueron las palabras que en el encuentro que celebramos en el mes de febrero
con vuestra presencia y presidido por José Ignacio Arrieta, él manifestando además que el deseo era celebrar este encuentro en una fecha que para mí coincidía con otra efemérides, como era el 20 de junio, y que en aquel momento lo expuse y que agradezco además la deferencia de Estrategia Empresarial por no haber hecho coincidir este evento con esa fecha del 20 de junio y ser en el día de hoy. Durante estos 25 años hemos conocido y padecido las dificultades de la economía y la empresa. Hemos conocido crisis, cierres de negocios, altas cotas de desempleo, dificultades para la juventud. Y vuestra actitud ha sido siempre constructiva, colaborativa, positiva. Habéis trascendido la información. Habéis demostrado cercanía, comprensión, complicidad con el mundo de la empresa. Habéis contribuido a acercar la economía, a prestigiar la figura de las personas emprendedoras y empresarias. Habéis extendido una cultura de la colaboración. Esta actitud positiva, esta visión positiva es la principal aportación de vuestro proyecto. Jarrera positibo hori da proiektu honen ekarpena. Ekonomiaren ikuspegi baikorra, enpresaren ikuspegi baikorra, Euskadiren ikuspegi baikorra. Ikuspegi horrek aintzatespena ematen dio enpresaren munduari. Hori da proiektu honengandik jaso dugun ekarpena. Eta hori da hurrengo 25 urteetarako ere agertzen duzuen konpromisoa. Condensamos en esta palabra la aportación de estrategia empresarial, aportar en positivo, construir en positivo. Durante estos 25 años se ha producido un cambio fundamental porque hoy la información es global, inmediata y permanente. Estrategia empresarial ha sabido adaptarse a esta realidad. A su vez, vivimos en un país en el que, y además del minuto de publicidad de la consejera, que agradezco, ayer, por ejemplo, las principales empresas, las instituciones públicas, las universidades, los centros tecnológicos, nos reunimos para seguir trabajando juntos. Decidimos también en el Ecuador del desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, decidimos impulsar la Estrategia de Especialización Inteligente de Euskadi 2020. Decidimos avanzar en una estrategia público-privada que incluye el compromiso del Gobierno de invertir 1.775 millones de euros en investigación y desarrollo. Estrategia empresarial ha sabido siempre compartir esta visión a medio y largo plazo, con una mirada que significa colaboración, confianza y visión de futuro en positivo. Hemos escuchado todas las palabras y conceptos que nos suponen reto y desafío para los próximos 25 años. Hemos escuchado también la referencia a STEAM y ayer hablábamos de no STEM, sino STEAM, porque nosotros hemos incluido también en un programa a STEM una A, que es el de las artes, el de la industria cultural, la industria creativa también. Hemos escuchado talento y ayer hablábamos en el Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación también de la atracción de talento, de la dimensión del talento también como capital humano en el desarrollo de nuestro país. Hablábamos también en el debate sobre el ecosistema o sobre generar condiciones y hoy hablábamos también en el seno del Gobierno con los consejeros de las posibles herramientas que existen para lo que pueda ser la atracción de talento y retención de talento aquí en Euskadi. Hablábamos de capital humano. Quizás podríamos haber seguido durante más tiempo en el debate de hoy hablando de brecha salarial, hablando de participación de las personas trabajadoras en la empresa, hablando de lo que es el trípode, de lo que es el futuro de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, como es formación, empleo, vivienda. Podemos hablar de la tasa demográfica, que sí que es un reto, y por eso hemos planteado también un plan de infancia y familia para su desarrollo, en el que también contemplamos lo que es esa solución, una solución a lo que es el envejecimiento de la población y a la escasez de tasa demográfica. Yo tengo 3 hijos, creo que cumplo. Bien.
En cualquier caso, todo esto me sirve para ratificar que, siendo como somos un referente en colaboración público-privada, que somos probablemente un referente también en colaboración público-público y que tengo también la convicción de que lo somos en el ámbito de lo privado-privado, sin embargo, de lo escuchado hoy creo que nos falta más comunicación entre nosotras y nosotros, porque hoy estamos en un acto de estrategia empresarial, pero yo sumaría que además de estrategia empresarial hemos de compartir estrategia de país, estrategia empresarial, estrategia de país. Estos primeros 25 años de estrategia empresarial ejemplifican la idea de, se ha mencionado también, Henry Ford, reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Este es el espíritu de Auzolana que reivindicamos en Euskadi, trabajar juntos en pos del bien común. Creo sinceramente que el futuro de Euskadi es más positivo gracias al compromiso de personas positivas. Este es el legado de Juan Carlos, de José Ignacio y de todas las personas que formáis parte de Estrategia Empresarial. Hoy os trasladamos nuestro reconocimiento y el deseo de que este acto sea un revulsivo positivo para vuestro proyecto. Benetan uste dut, Euskadiren etorkizuna positiboagoa dela pertsona baikorren konpromisoari esker eta estrategia empresarial osatzen duzuen lantalde osoari esan behar diotzuet, zorionak eta bihotz-bihotzez eskerrik asko.